Hola, mi amigo querido, qué alegría poder saludarte. Digo verte, porque yo te veo a través de la cámara, quiere decir, te imagino. Miles y miles de seres que prenden el computador, el iPhone, el iPad para escuchar estos comentarios. Vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. No desesperes, no desanimes, ya te digo. En la vida cada día es un nuevo amanecer, cada día es un nuevo día. Ve adelante en el nombre de Dios. Y si necesitas de alguna oración de mi parte, registra tu pedido de oración en los comentarios, que yo coloco todos esos pedidos en oración al Señor. Bueno, vamos a la lección número 6 para el 6 de agosto del año 2022. El título de la lección, Luchando con la fuerza de Cristo. Ahora, este luchar con la fuerza de Cristo no se refiere únicamente a luchar contra la adversidad, contra las circunstancias difíciles, sino también luchar contra nuestras tendencias pecaminosas. Porque nuestro verdadero problema no es que falta empleo, que falta pan, que falta dinero. Nuestro verdadero empleo es que falta paz en el corazón. Vivimos atormentados por causa de nuestros desvaríos humanos. ¿Y por qué eso? Porque todas nuestras caminatas extrañas, ese escoger caminos de pecado, son resultado de la naturaleza pecaminosa que cargamos de nosotros. En esa lucha, queridos, no estamos solos. Dios está con nosotros. Pero el hecho de que Dios esté con nosotros no quiere decir que no haya participación humana. No estoy hablando de la salvación. En la salvación todo es divino. Nosotros solo tenemos que aceptar. Pero en la lucha de la sobrevivencia cristiana, de la permanencia en Cristo, del proceso de crecimiento, de santidad, nuestra lucha, Dios está en el control, pero hay participación humana y eso es lo que vamos a ver. Así también, enfrentando a las dificultades de la vida, Dios está en el control, pero hay participación humana. Entonces, vamos a la primera parte del estudio de esta semana. El subtítulo es El Espíritu de Verdad. Espíritu de verdad, no es espíritu de penumbra, de oscuridad, de semi-oscuridad, no es espíritu de sombras, es espíritu de verdad, espíritu de claridad. Y la vida del cristiano no puede ser una vida así, rodeada de sombras y penumbra, tiene que ser una vida clara. Para esto tenemos que conocer la real situación de nuestra vida y por eso el Espíritu nos muestra nuestra realidad. Ahora, si tú no conoces tu realidad, si no eres consciente de tu realidad, difícilmente vas a vencer las dificultades de la vida, ni vas a vencer las tendencias de tu vida. Porque si tú no eres consciente de que necesitas despertar, necesitas sacudir la pereza de tu cuerpo, ¿cómo es que vas a encontrar un buen empleo? Nunca. Tienes que conocer tu verdadera realidad, reconocer cuál es la realidad. La realidad. La culpa es de los otros, la culpa es tuya, la culpa es de la esposa, la culpa es del hijo, la culpa es de las circunstancias. Ahora, si no conoces la realidad, ¿cómo vas a enfrentar la adversidad? Por eso el Espíritu nos ayuda a entender nuestra realidad. Vamos al primer texto, Juan capítulo 16, versículos 8, 12 y 13. Y cuando Él venga, está hablando de la venida del Consolador, del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Convencerá. La misión de convencerte de tu realidad, de tu situación, no es del pastor, no es del hermano, no es de la esposa, el esposo, es del Espíritu. Él te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Sigue diciendo el texto. Aún tengo muchas cosas que decirles. Estas son palabras de Jesús, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu que te muestra la realidad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad. Sabes,
Tú puedes discutir con el pastor, tú puedes argumentar, inventar tus disculpas, tú puedes discutir con la esposa, con el esposo, con el hijo, con el papá, con el jefe, tú puedes discutir con medio mundo. Alias, vivimos en el tiempo de la discusión, de la argumentación, de la contestación. Nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Yo quiero esto para mí, esto es lo mejor para mí. Bueno, tú puedes vivir como quieras, argumentar lo que tú quieras, pero hay una cosa que te digo, contra el espíritu no puedes. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu te confronta a ti contigo mismo, a ti contigo mismo. Y ahí en el fondo de tu corazón, en la soledad, en la noche, en el silencio de la noche, ¿a dónde correrás? No te queda otro camino sino reconocer que el verdadero culpable eres tú. Esa es la misión del Espíritu. Llegar a tu vida y traer luz, iluminar tu vida, hacerte entender que tienes que cambiar o que tienes que hablar las mismas cosas pero de otra manera. Que no está equivocado lo que has dicho, pero está errada la manera como lo has dicho. Que no está errado lo que has dicho, pero estaba errado el momento en que lo dijiste. Eso es vital para enfrentar y para vencer la lucha. Y por eso el primer trabajo del Espíritu es convencerte de esa realidad. Vamos a la segunda parte. La cooperación divino-humana. Ambos tienen que trabajar. Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Pero hay cosas que el hombre puede hacer y que Dios no las va a hacer. Para vencer la tentación, las tentaciones y para vencer las pruebas de la vida, necesita haber una asociación divino-humana. Y leo Colosenses 1:28. Mira lo que dice. Con este fin trabajo y lucho con todas mis fuerzas y con el poder que actúa en mí. Interesante. Pablo dice, para alcanzar lo que quiero, lucho. Con todas mis fuerzas, son mías. Y con el poder que actúa en mí, ese ya no es mío. Es un poder que viene de arriba. Actúa en mí, ese es Dios. Entonces, cuando el poder de Dios actúa en mí y se juntan mis fuerzas humanas, los dos enfrentamos las dificultades de la vida y vencemos. Enfrentamos las tentaciones y las vencemos. Y Pablo repite este concepto de otra manera en su primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículos 25 y 26, dice, todos los que luchan, está hablando de una lucha, porque la vida es lucha, la vida es batalla, la vida es guerra, a veces guerra contra nosotros mismos, porque el mayor enemigo que tenemos a veces somos nosotros mismos. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando al viento. Interesante la figura que Pablo usa. ¿Tú sabes lo que es golpear al viento? Golpea aquí, golpea, no toca nada. ¿Para qué das golpes si estás dando golpes al aire, al viento, al vacío? Y hay muchos cristianos que luchan así, luchan contra lo que no existe. El Espíritu Santo viene a tu vida, te abre los ojos y entiendes tu realidad. Y ahora vas a luchar contra la realidad que conoces, porque hay que conocer las reglas del juego. Yo me acuerdo que cuando era niño jugaba fútbol ahí en el campo, en el patio frente a la casa, y había un niñito alemán que miraba desde la ventana. Los padres no lo dejaban salir. Pero un día vino y lo invitamos para jugar fútbol. Pero él no sabía jugar fútbol. Él pensaba que jugar fútbol era correr con la pelota como loco. Entonces agarró la pelota y salió corriendo como un caballito loco. No importaba quién era su compañero, quién era el enemigo. Y corría de un lado para otro. Hasta que un otro colega agarró la pelota, él lo miró y le dijo, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Y el chico dice, estoy jugando fútbol. ¿Qué fútbol? No sabía lo que estaba haciendo.
En la lucha espiritual, en la vida espiritual, hay muchos que luchan, pero luchan contra qué. Y si no sabes contra qué luchas, pues vas a fracasar. O si no sabes cómo luchar, vas a fracasar. ¿Y cómo se lucha? Primero Dios. En el principio Dios. Pero no dejes todo con Dios, porque tú tienes que salir. No tienes empleo, clamas a Dios, pides a Dios. Pero ¿quién va a salir? Dios no te va a hacer caer el empleo del techo. Tú vas a tocar las puertas. Ay, pero tengo vergüenza. Entonces pídele a Dios que te ayude a no tener vergüenza. Pero tú tienes que tocar las puertas. Eso es en todas las circunstancias de la vida. Frente a las tentaciones, porque el diablo trae tentaciones para destruir tu vida espiritual, y tal vez esa sea la más grande lucha que tenemos. Necesitas saber luchar. Confía en Dios, deposita tu confianza en Dios, pero después tú enfrenta. No es que Dios lo va a hacer todo por ti. Tú tienes que salir para la batalla. Por eso Pablo dice, ¿qué cosa? Uno, mis fuerzas y el poder que actúa en mí. Ese poder viene de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios y tú trabajan juntos? Esto es lo maravilloso y necesitas entender. Y esta es la tercera parte, la voluntad disciplinada. ¿Qué sucede cuando andamos con Cristo? ¿Qué sucede cuando tú buscas todos los días a Jesús en oración, a través del estudio de la Biblia, de la testificación? Cristo y tú caminan juntos. Cuando llega el momento de la tentación o de las dificultades, ¿quién enfrenta la tentación? ¿Tú o Cristo? Para entender esto, tenemos que leer Gálatas 2:20. Dice así: pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Estas son palabras de Pablo. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a entender lo que Pablo está diciendo. Dice, yo estoy crucificado con Cristo, entonces ya no vivo yo. Ah, muy bien. Pero después dice, y lo que ahora vivo, espera Pablo, no acabas de decir que ya no vives tú. ¿Cómo dices lo que ahora vivo? ¿Vives o no vives? Y entonces Pablo sigue diciendo, pero lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir, cuando tú estás con Cristo, Cristo vive en ti. Pero el hecho de que Cristo vive en ti no quiere decir que tú dejas de vivir. Tú sigues viviendo, pero ya no vives tú. Cristo vive en ti. Y cuando viene la tentación, ¿quién la enfrenta? ¿Cristo o tú? Tú y Cristo, juntos. Juntos. La sierva de Dios tiene una explicación maravillosa de esto. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 171, dice lo siguiente. Y quiero que entiendas porque esto es clave, esto es vital. Si quieres vencer las dificultades de la vida, las tentaciones, los vicios que te atormentan, esto es clave. Dice así, al someternos a Cristo. ¿Y cómo te sometes a Cristo? A través del estudio de la Biblia, de la oración todos los días. Al someternos a Cristo, nuestro corazón se une al suyo, al de Cristo. Nuestra voluntad se fusiona con su voluntad. Se fusiona con su voluntad. Nuestra mentalidad se vuelve una con la de Él. Nuestros pensamientos serán llevados cautivos a Él. Vivimos su vida. Cuando el propio yo es sometido a Cristo, el verdadero amor brota espontáneamente. No es una emoción o un impulso, pero sí la decisión de una voluntad santificada. Te voy a explicar lo que ella dice. Mi voluntad, tu voluntad, es una voluntad pecaminosa. ¿Por qué? Porque cargamos naturaleza pecaminosa desde que el pecado entró al mundo. La voluntad de Dios es una voluntad santa. Pero cuando tú te unes a Cristo, y querido, ese unirse a Cristo no es teoría. Cuando tú te unes a Cristo a través del estudio diario de la Biblia, a través de la oración, de la testificación, cuando tú te unes a Cristo, tu voluntad
pecaminosa se une a la voluntad santa de Dios y aparece una voluntad llamada voluntad santificada. ¿Qué es la voluntad santificada? Es la voluntad tuya con la de Dios juntas, voluntad santificada. Y el diablo no puede derrotar a la voluntad santificada. La voluntad santificada vence los vicios, vence las tentaciones, vence las corrientes, vence las dificultades, vence las adversidades, porque es una voluntad santificada. Tú y Cristo juntos. Pero en el momento en que te separas de Dios, tu voluntad vuelve a ser una voluntad pecaminosa. Y esa voluntad pecaminosa es incapaz de vencer. ¿Qué debes hacer para que tu voluntad sea una voluntad santificada? Estar en Cristo. ¿Y cómo se está en Cristo? Biblia y oración. Te separas de Él, dejas de orar, dejas de estudiar la Biblia, vuelves a tener una voluntad pecaminosa que es incapaz de vencer la tentación. Porque cuando estás en Cristo, ¿qué dice la sierva de Dios? Las voluntades se fusionan, pasan a ser una sola voluntad. ¡Qué maravilloso, querido! No hay vicio que no puedas vencer, no hay dificultad que no puedas dejar que no puedas ganar si estás en Cristo. Es lo que Pablo dice, no vivo yo, Cristo vive en mí. Vamos ahora a la cuarta parte, bajo el título Compromiso Radical. Quiere decir, es necesario tomar una decisión. Lee un texto que te puede asustar, Mateo 5, 29 y 30 dice: por tanto, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y deshazte de él. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te hace caer en pecado, córtatela y deshazte de ella. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, querido, esto no es un consejo divino para que te mutiles, que te cortes el brazo, que te arranques el ojo. No, eso no es. El Señor no está queriendo decir nada de eso. Aunque mucha gente que no entiende puede tomar esto a la literalidad y cortarse el brazo o cosas así, pero no tiene nada que ver. Dios no está aconsejando eso. Lo que Dios está diciéndote es que delante de la lucha con el pecado tienes que tomar una decisión radical. Ahora, si tu computadora es motivo para que caigas, pues vende tu computadora. Es mejor que entres al cielo sin computadora, ya que ese es el instrumento que te arruina la vida. ¿Te das cuenta? Decisión radical. Con el pecado no hay convivencia. Tienes que cortar definitivamente. Esa decisión es tuya porque Dios no te puede obligar. Dios te da los recursos y en el momento que tú clamas viene a Él con todas sus huestes angelicales para ayudarte. Pero la decisión tiene que ser tuya. Eres tú el que tiene que decidir. Y finalmente llegamos a la parte 5 de nuestro estudio, bajo el subtítulo de la necesidad de perseverar. Quiere decir, querido, nada sucede de un momento a otro. Todos estos consejos tú los puedes poner en práctica hoy y no esperes que los resultados se vean mañana. Tienes que tener paciencia. Tal vez la paciencia sea una de las características del cristiano. Espera en Cristo, confía en Cristo, búscalo, clama, llora a sus pies. Aunque hayas caído ese día en la noche, llora a los pies de Jesús. Dile, Señor, yo te prometí esta mañana que hoy iba a ser diferente, pero me olvidé de ti, caí en el pecado. Aquí estoy de nuevo, puedes aceptarme otra vez. Y Dios te va a preguntar, ¿por qué me dices de nuevo, hijo? Si es la primera vez que te estoy viendo aquí. Es porque cuando Dios te perdona, se olvida de todo y te da una nueva oportunidad. Tienes que perseverar. Hoy, mañana. Muchos son los que inician la carrera. Pocos son los que terminan. La mayoría no perseveró y se quedó muerta en el camino. Leo Génesis 32, versículos 24 al 26. Este incidente es de Jacob. Dice, de modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo
Y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. El hombre dijo, déjame ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. Perseverancia. Déjame ir. No, Señor. Yo muero agarrado de ti. Yo muero aquí en el suelo arrodillado. Pero yo no te dejo si no me bendices. Eso es lo que tienes que hacer en tu vida. Caíste una vez, caíste en las drogas, en la bebida, en la promiscuidad, en lo que sea, vuelve a Jesús y dile, Señor, estoy aquí, sucio, inmundo, no valgo nada, pero estoy aquí, yo sé que me amas, yo sé que me aceptas, Señor. Bendíceme, perdóname, transfórmame, arranca, quema lo que hay dentro de mí, pero yo no te dejaré si no me bendices. Y si tú haces eso hoy, mañana, lo haces una y otra vez, puedes llegar al cielo aún arrastrando tu naturaleza pecaminosa, pero vas a llegar al cielo. Dios te ama, querido. No desanimes. Tú eres precioso para Dios. Esta no es frase bonita. Esta es frase de ánimo. Es lo que yo me repito cada día cuando me miro en el espejo. Puedo no valer nada desde el punto de vista humano, pero soy precioso para Dios. Tú tienes cualidades, defectos, sin duda ninguna, todos los tenemos. Pero Dios te ama con tus cualidades y con tus defectos. Y tiene el crisol de la probación, del dolor, de la dificultad. ¿Para qué? Para ir sacando tus defectos, las impurezas de tu vida. Así que no desanimes y enfrenta esta semana con fe, con valor, y que sea una semana de gran victoria para ti. Chao, mi amigo. Un abrazo.